mi nombre es Sara Gabriel Ortiz y estoy aquí filosofando desde la cocina, ¿verdad? Que es un tremendo lugar para filosofar, tradicionalmente como mujer y además porque ahora durante el coronavirus estamos pasando mucho tiempo en la cocina. Yo voy a presentar aquí un argumento que tiene que ver con los derechos del feto y tengo que leer porque los argumentos son complicados, ¿verdad? Entonces aquí con calma. Así que ojalá se queden hasta el final. Ok, se llama, título bien largo, una breve explicación de por qué es imposible otorgarle derechos legales a un feto sin quitarle los derechos legales a las personas gestantes y las parturientas, y de por qué no es necesario otorgarle derechos legales a los fetos deseados para protegerlos adecuadamente. Soy profesora de filosofía y regularmente enseño ética médica y bioética. Mi área de especialidad es la ética reproductiva feminista, que incluye temas como, por ejemplo, el aborto, el embarazo, el parto, las tecnologías reproductivas y la maternidad subrogada. Estoy haciendo mi primer video inspirada en responder al argumento que anda circulando por ahí que dice que como a las feministas nos importa o nos debe importar proteger a los bebés no nacidos, así es como voy a hablar, entonces las feministas deben apoyar el otorgarle derechos al no nacido. Este argumento lo hace muy articulada y diplomáticamente, por ejemplo, la señora Joan Rodríguez Bebe, en un video sobre 2 de los cambios propuestos en el Código Civil. Feministas que trabajamos en ética reproductiva llevamos años pensando y escribiendo sobre esto. En este video les voy a dar un muy breve trasfondo sobre las vastas literaturas feministas en estos temas. El argumento que presenta la señora Rodríguez Bebe es inválido. La premisa es cierta, a las feministas nos importan los bebés no nacidos deseados, pero el pensar eso no apoya la conclusión de que tenemos que otorgarle derechos legales a los fetos. En el argumento no se consideran alternativas para lograr la meta de proteger a un feto y no se consideran las consecuencias nefastas de darle derechos a un feto para las personas gestantes y las parturientas. Y se podría argumentar para todas las personas con capacidad de gestar y parir. El problema con otorgarle derechos legales a un feto, ya sea en el Código Civil actual o en uno futuro, no es solamente un problema sobre pasos que se toman para poco a poco eliminar la opción del aborto. Aunque la posibilidad de perder el derecho al aborto es sumamente preocupante, no es el tema que voy a discutir en este video. En Puerto Rico ya hay personas atendiendo este tema. Ya la filósofa Judith Harvis Thompson en el 1971 escribió sobre por qué, aunque se le otorguen derechos legales al feto, eso no implica que el aborto es moralmente impermisible. Al contrario, ella concluye que el aborto de todas maneras tiene que ser una opción legal en una sociedad justa. Su argumento en el artículo Una defensa del aborto es seminal e importante y exhorto a toda persona que quiera argumentar sobre el aborto a leerlo. Está disponible en línea, en español y en inglés. Tampoco me voy a enfocar en la maternidad subrogada, otro tema que se está discutiendo en la actualidad. El asunto de maternidad subrogada es mucho más complejo que el asunto de la comodificación del cuerpo. El argumento de la comodificación del cuerpo concluye que la maternidad subrogada y otras prácticas, ¿verdad?, son moralmente impermisibles de una manera inherente y categórica. Pero si se acepta que se puede hacer maternidad subrogada, ¿verdad?, de manera permisible, entonces podemos discutir el tema de la explotación de la mujer, que ocurre en muchísimos ámbitos y que la señora Rodríguez Bebe trae en su video. Sobre este tema, en el 2013, la filósofa Serena Keider escribió el artículo Intersectionality and the Ethics of Transnational Commercial Surrogacy, explicando cómo no necesariamente hay explotación, ni siquiera con la maternidad subrogada transnacional, de europeos contratando mujeres en India. Es bien interesante y lo deben leer, es una filósofa feminista. Si es posible practicar la maternidad subrogada sin explotación en ese ámbito, pues definitivamente se puede argumentar que en Puerto Rico se puede practicar sin explotación. Pero el asunto es más complejo, porque vivimos en un mundo donde los bebés pueden tener más de 2 progenitores. Un bebé puede tener varias madres y varios padres, ya sean genéticos y biológicos, y además la mamá gestante. Entonces, en casos de disputa, usualmente ganan los contratos, ¿verdad?, porque vivimos en un mundo capitalista. Y, por ejemplo, la madre biológica y gestacional puede perder al bebé que acaba de gestar y parir si se arrepiente del arreglo, y sobre todo si no es su bebé genético. La maternidad subrogada genera una serie de problemas éticos en la práctica en sociedades sexistas, capitalistas y medicalizadas. Pero eso depende de dónde se practique
y de cómo se regula. Pero ahora voy al tema sobre el cual quiero hablar en este video. El argumento de la señora Rodríguez Bebe y de cualquier persona que quiera otorgarle derechos legales a un feto. Dice que desde la perspectiva feminista se debe querer proteger al feto y que la mejor manera de hacerlo es otorgándole derechos legales. No hay duda de que todos queremos proteger a los fetos deseados. En esa parte no está el desacuerdo. Por lo tanto, no se debe insistir, ¿verdad?, en que el desacuerdo está en el asunto de protección fetal. El desacuerdo está, primero que nada, en cuál es la mejor manera de proteger a los fetos deseados y segundo, en cómo se puede proteger a los fetos deseados sin arriesgar los derechos de o hacerle daño a las personas gestantes. Primero hay que fijarse en cómo se construye el argumento de daño fetal. En la filosofía, el construir, ¿verdad?, cómo tú construyes el problema es el primer paso. El feto está dentro de otro cuerpo, que por razones de simplicidad de ahora en adelante llamaré mujer. El embarazo es una situación única e incomparable, o sea, no hay caso análogo para evaluarlo éticamente y la gente se inventa muchísimas analogías, ¿verdad?, en ética para tratar de evaluarlo. En el caso único del embarazo, no hay manera de hacerle daño a un feto a menos que se le haga daño a la mujer que esté embarazada. Y este punto es clave. Por eso, desde varias perspectivas feministas, filosóficas y también desde la partería, y para ver ejemplos de ambos, pueden ver a Kingma, que trabaja en la Universidad de Southampton y habla de la metafísica del embarazo. Ya está en Filosofía de la Biología y su video está en línea, o pueden leer sobre la partera Ina-May Gaskin. Se rechaza la división entre una mamá y un feto. La división hasta biológica se rechaza. O sea, si se quiere proteger a un feto, la meta se logra protegiendo a la mamá que lo tiene adentro. Por ejemplo, si se quiere un feto saludable, entonces hay que facilitarle a las mujeres la nutrición que necesitan durante un embarazo de manera gratuita. Y hay que facilitarle cuidado prenatal apropiado, por ejemplo, con una partera pagada por el gobierno. También hay que facilitarle protección de violencia doméstica, una de las causas principales de muerte fetal. Y cito un artículo que dice, "These findings highlight that pregnancy-associated suicide and homicide each account for more death than many of the more traditional obstetrical causes of maternal mortality that receive greater attention." Y están hablando, este artículo se llama Intimate Partner Violence During Pregnancy, Maternal and Neonatal Outcomes, que lo pueden buscar en línea. Para proteger al feto, también hay que facilitarle a la parturienta un parto seguro, autónomo y sin intervenciones dañinas. Y si quieren leer más sobre este tema, me pueden pedir mi manuscrito de Filosofía de la Tecnología del Parir o ensayo sobre el monitor fetal, que es una de las intervenciones rutinarias dañinas que ya no se recomienda, pero los currículos obstétricos no están al día. O sea, debemos asumir que las madres quieren lo mejor para sus bebés deseados no nacidos, como es el caso de la mayoría de las madres. Dejen que eso se internaliza, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres embarazadas son el grupo que estadísticamente más deja de fumar cigarrillos, aunque hayan fumado por años y aunque no tengan apoyo para ese cambio. En otras palabras, para proteger a un feto, ¿verdad?, se protege a las madres y se les facilita lo que necesitan para un bebé saludable. Para esto no se necesitan derechos fetales, se necesitan otros cambios sociales sobre los cuales se ha escrito a cabalidad. Se necesita cambiar el enfoque actual de individualización de manejo de riesgo y de individualización de responsabilidad al enfoque de la responsabilidad social y colectiva, como por ejemplo, el facilitarle comida nutritiva a todas las personas gestantes de manera gratuita o añadirle ácido fólico a la harina, así como se le ha añadido vitamina A al arroz, que fue una propuesta que hicieron en UK. Volvamos al argumento de daño fetal que trae la señora Rodríguez Bebe. La única otra forma de construir daño fetal que no sea a través de la madre, ¿verdad?, porque el feto está dentro, es pensando que la madre es la que le hace daño a su bebé. Y de hecho, tenemos evidencia amplia y abundante de que así es que se piensa usualmente. Evidencia amplia y abundante de que cuando se piensa en daño fetal, las personas usualmente no piensan en violencia doméstica o en falta de nutrición de mamá porque no tiene los recursos o en falta de cuidado prenatal adecuado, por ejemplo, por parteras pagadas por el gobierno o en prácticas obstétricas peligrosas durante el parto. Usualmente las personas piensan en las mujeres embarazadas haciéndole daño a sus propios bebés. Para ejemplos contemporáneos, de hecho, de crítica de estudios científicos que hacen eso también,
pueden buscar a Rebecca Kukla, excelente filósofa, que escribió Society Don't Blame the Mothers en Nature, en la revista Nature. Como esta es la forma que usualmente se piensa, se vislumbra la solución como derechos al feto, que van a servir para construir un caso en contra de su madre, ¿verdad? Esto es lo importante. Tenemos amplia evidencia de que esto se hace en los casos globales en los cuales se acusa a la madre de negligencia fetal. Dan todo tipo de razones y excusas para esto, como falta de educación o falta de amor por sus hijos, ¿verdad? El mother blaming, como le dicen en inglés, o sea, el acusar a las madres, es una práctica rampante. Lo hacen en la ciencia, como dice Rebecca Kukla, que deben ir a leer su ensayo. Esto es parte de la práctica de acusar a las mujeres en general, como vemos, por ejemplo, y muy bien, notablemente, en los ámbitos de violación, ¿verdad? Cuando preguntamos qué hacía viajando sola, qué hacía en la calle sola por la noche, por qué fue a su apartamento. O sea, para leer, de hecho, sobre las reglas sociales que definen un proceso o no como una violación, pueden leer Rape Terrorism, terrorismo de violación, de Claudia Card, una filósofa feminista. Es un excelente ensayo que explica todo lo que quieren saber de por qué la gente dice lo que dice de la violación. El parto, de hecho, también tiene reglas sociales que definen el proceso como un parto o no como un parto, pero ese es otro tema para otro día. Entonces, en conclusión, si se sigue la práctica usual y actual y si se le otorgan derechos al feto, esos derechos se van a utilizar en contra de su madre. Peor aún, y aquí va otro argumento, se pueden utilizar los derechos del feto para controlar toda acción de una mujer embarazada, de tal manera que se anula legalmente su derecho a ejercer autonomía, su derecho contra ataques a su cuerpo y su derecho a la vida. Esto no es una exageración. De hecho, este argumento lo presentó Mary Ann Warren en un ensayo que se llama The Moral Significance of Birth en el 1989. En el mundo actual ya se hace esto sin siquiera el feto tener derechos legales, porque el Estado, el gobierno, tiene un interés en el feto. Ya se han hecho cesáreas forzadas en las cuales hasta han muerto mujeres. Y esto es, aunque los médicos no lo recomienden, la ley se le puede ir por encima al médico, a la mujer y a la pareja de la mujer. Los exhorto, de hecho, simplemente a hacer un search en línea sobre este tema, porque es tan común, las cesáreas forzadas son tan comunes que se encuentran casos fácilmente. Y de hecho, se puede argumentar que las cesáreas impuestas son un tipo de tortura. Si alguien quiere leer de esto, me pueden pedir manuscritos. Eso se está discutiendo hace muchos años. También se han arrestado mujeres embarazadas por fumar cigarrillos o beber alcohol, a pesar de que esto no es ilegal y a pesar de que el feto no tiene derechos legales. Y a pesar de que la evidencia científica de daño fetal debido a estas prácticas no es tan fuerte como se piensa. Y si alguien quiere leer sobre esto, les recomiendo leer a Elizabeth Armstrong, que escribió el libro Conceiving Risk, Bearing Responsibility, Fetal Alcohol Syndrome and the Diagnosis of a Moral Disorder, o a Laurie Oakes, que escribió Smoking and Pregnancy, The Politics of Fetal Protection. Sigo. Todo en la vida tiene riesgo. A un chico que estaba acostado en su cama se lo tragó un sinkhole en Florida. En este caso lo pueden buscar. O sea, que estar acostado en tu cama tiene riesgo. Hay personas que se tropiezan caminando y se parten la cabeza y mueren. O sea, todo en la vida tiene riesgo y este punto es clave. De hecho, si quieren leer sobre un análisis del manejo de riesgo individualizado y el parto en la casa, pueden leer a Paul Thompson, Home Birth, Consumer Choice and the Restriction of Physician Autonomy. Como todo en la vida tiene riesgo, si se le otorgan derechos legales al feto, ya se tiene la teoría legal para controlar todo lo que hace una mujer embarazada. Por ejemplo, lo que come, cuánto duerme, cuánto ejercicio hace, con quién se acuesta, por ejemplo, si tiene sangrado vaginal. Ya hay casos de esto. Estoy hablando de cosas que ya han pasado con maternidad subrogada, por ejemplo. ¿En dónde trabaja? Si el trabajo argumentan que le puede hacer daño al feto, ¿verdad? Porque tiene mucho estrés o porque tiene un ambiente tóxico. ¿Qué tipo de trabajo hace? Todo. Si quieren ejemplos de cómo se construyen los argumentos de riesgo fetal usando las perspectivas inadecuadas de la individualización del manejo de riesgo y responsabilidad, les puedo recomendar artículos. Por supuesto, se puede controlar toda la experiencia de parir también, ya de por sí la experiencia de parir está problemáticamente disciplinada y medicalizada bajo el modelo tecnocrático del parto, y así se llama un ensayo de Robbie David Floyd, que está en línea. Si quieren leer sobre la medicalización del parto en Puerto Rico en particular, pueden leer a Isabel Córdoba,
Pushing in Silence, Modernizing Puerto Rico and the Medicalization of Childbirth, del 2017. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Podrían hacer ilegal el parto en el hogar. O, en el otro extremo, podrían hacer obligatorio el parto en el hogar para mujeres de bajo riesgo. Cualquier extremo es problemático, de hecho, sobre todo en contextos de violencia doméstica y abuso sexual, no se recomiendan partos en la casa. Y se trata del problema de tener la base legal para el control total de la mujer embarazada. El CDC de Estados Unidos, por ejemplo, ya le da recomendaciones a las mujeres hasta antes de concebir. Y esto se podría extender entonces para controlar a todas las mujeres en etapa fértil. Para un excelente artículo de esto pueden ver a Rebecca Kukla, que escribió Should All Women Not on Birth Control Give Up Drinking? Como una crítica de lo que dice el CDC, que no tiene bases científicas para las cosas que les recomienda a las mujeres. El embarazo es una situación única, como ninguna, y es imposible tener derechos legales de dos personas en un solo cuerpo sin tratar a uno de los dos seres como si no fuesen personas. Si se les quieren otorgar derechos legales al feto, entonces que se diga de frente que se le quieren quitar los derechos a las mujeres embarazadas. Una sociedad puede escoger eso, pero, ¿verdad? Como dice Marianne Warren, como decimos muchas feministas, como una mujer ya es claramente persona con derechos, está claramente mal quitarle sus derechos por otro ser, ¿verdad? Para concluir, volvamos al principio. Primero que nada, la gran mayoría de las mujeres hacen grandes sacrificios con poca ayuda para proteger a sus bebés deseados, no nacidos, y a sus bebés nacidos. Grandes y enormes sacrificios con poca ayuda. No hace falta otorgarle derechos al feto para protegerlo. Todos queremos proteger a los fetos deseados. Y la manera es protegiendo a las madres. Podemos hacer leyes para otorgarle una dieta adecuada y nutritiva gratis a las mujeres embarazadas. Podemos hacer leyes para dar cuidado prenatal, parto y posparto adecuado y pagado, por ejemplo, a través de la partería para toda la población, como hacen en otros países, con mejores estadísticas de salud de mamá y bebés. Podemos poner al día los currículos obstétricos que están atrás en Puerto Rico. Podemos darle a las mujeres la información real, por ejemplo, del uso del alcohol en el embarazo. Podemos proteger a las mujeres de sus parejas y sus exparejas, una de las principales causas de muerte fetal, ya que la violencia doméstica aumenta durante el embarazo y de hecho aumenta durante el coronavirus porque están las personas en aislamiento, no tienen manera de salir de la casa donde está su agresor. Y podemos proteger a los niños y a las niñas ya nacidas de la violencia en sus hogares, la pobreza y la desnutrición. Todo eso se puede hacer sin quitarle los derechos legales a las mujeres. Honestamente, y aquí, si el cambio en el Código Civil es para propósitos de herencia, como dice la señora Rodríguez Bebe, entonces se debe hacer quizás lo que ya ha sugerido algunas personas, que es un pequeño cambio en el libro de herencia y en más ningún libro del Código Civil. Bueno, yo espero haber podido aclarar un poco por qué desde muchas perspectivas feministas, o sea, perspectivas que toman en cuenta la situación real de las mujeres actuales en sus contextos, se objeta a otorgarle derechos a un feto.